malditos millonarios. Se creen que porque tienen esos lujosos autos, pueden conducir de esa manera. A ver qué tenemos hoy en la radio. Bueno, no está mal. Siempre he querido escuchar el blues. ¡Idiotas! ¿Pero qué demonios? ¡Ah! Me dolía la cabeza cuando desperté de mi sueño involuntario. Estaba recostado sobre el tablero destrozado del auto, con un fuego moribundo ardiendo a apenas unos metros de distancia. Tosí por los gases, aturdido, pero por lo demás ileso. Cuando logré recuperar algo de aire en los pulmones, intenté incorporarme, revisando mis alrededores en busca de pistas sobre lo que había ocurrido. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi auto yacía en una zanja, parcialmente enroscado alrededor de un árbol. El último recuerdo intacto que tenía era haber salido del trabajo. Me revisé en busca de heridas, tratando de decidir si debía llamar a una ambulancia, pero aparte de un dolor punzante en la cabeza, me sentía más o menos bien. Miré por la ventana, buscando a otra parte involucrada, pero parecía ser la única víctima del accidente. Pero, ¿cuánto tiempo había estado inconsciente? Un sol brillante se filtraba a través de los fragmentos de vidrio roto. Era un atardecer que habría apreciado cualquier otro día de la semana, pero en ese momento, su sola presencia me inquietaba. Iluminaba el interior de mi auto destrozado, incluido mi teléfono roto en el asiento de al lado. Incluso si hubiera querido, pedir ayuda no era una opción. Ayuda. Por favor. Alguien ayúdenme. Murmuré en un gemido patético, con la voz ronca por haber inhalado humo. Pero no sirvió de nada. La carretera en la que había chocado estaba abandonada, a kilómetros de la civilización. No era un camino que recorriera a menudo, pero debido a las obras en las rutas principales, seguía siendo la única vía intacta para volver a casa desde el trabajo. Recordaba haber ido con prisa, de eso estaba seguro, pero la razón seguía siendo un misterio. Apenas conservaba el recuerdo de haber acelerado por la carretera hacia una intersección, seguido por poco más que un vacío en mi mente. Minuto a minuto, el sol se acercaba a la cadena montañosa en la distancia, siendo devorado por el horizonte, bocado a bocado. Era un recordatorio inquietante de algo terrible que estaba por venir, algo que mi mente fracturada no lograba traer a la superficie. Entonces lo entendí. La razón por la que había estado apurándome hacia el centro del pueblo. No iba camino a casa esa tarde. Me dirigía a uno de los refugios anti-raid designados del pueblo. Era 31 de octubre, una fecha temida por todos y cada uno de los habitantes de nuestro maldito pueblo. Con esa revelación, una descarga de adrenalina puso a mi cuerpo en movimiento. Empujé la puerta del auto y me arrastré hacia el suelo. Recé para que pasara otro vehículo, sabiendo que era un sueño imposible.
A esa altura, sabía que los refugios estaban a punto de cerrar, lo que significaba que cualquiera con algo de sentido común ya se habría quitado de las calles. Estaba solo, y lo seguiría estando hasta que el raid finalmente comenzara. Porque esa era la maldición de Silverwoods. Durante la noche de Halloween, algo horrible emergía desde las profundidades de la tierra. Las criaturas, los Preators, salían a la oscuridad de la noche en busca de toda alma desafortunada que aún permaneciera afuera. Nuestro único refugio eran los shelters de emergencia repartidos por el pueblo y unos pocos búnkeres construidos por los ricos para su propia protección. Por desgracia, el refugio más cercano estaba a varios kilómetros carretera abajo, un santuario al que jamás llegaría a tiempo. Todavía aturdido por el choque, empecé a avanzar con prisa por la carretera vacía. Mi único consuelo era una pequeña estación de servicio a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Aunque no tendría ninguna posibilidad de mantener a los Preators fuera, podría servir como un escondite decente mientras esperaba el amanecer. Con un cálculo rápido, estimé que tenía 15 minutos antes de que los últimos rayos de sol desaparecieran bajo el horizonte. Un hombre en buena forma podría haber llegado a la estación a tiempo, pero en mi estado actual sabía que no tenía ninguna oportunidad. Aún así, seguí avanzando cojeando por la carretera, apostando prácticamente a que ocurriera un milagro. Maldita sea. A este paso no lograré llegar antes que esas malditas cosas aparezcan. Mientras tanto, los recuerdos de años pasados me acosaban, sabiendo exactamente lo que ocurriría si los Preators me encontraban. Las sombras alargadas de los árboles se extendían sobre el camino, ocultando los misterios del bosque. Aunque nadie había podido confirmarlo, algunos creían que ese era el origen de las criaturas. Por eso era un lugar evitado por la mayoría, incluso durante días soleados de verano. Extraños susurros comenzaron a surgir desde la línea de árboles, marcando el inicio del raid. Los sonidos se parecían a murmullos humanos, palabras incomprensibles que imitaban voces familiares, pero mezcladas con chillidos inquietantes y gemidos rotos. Intenté ignorarlos, una tarea que pronto se volvió dolorosamente fácil cuando otro sonido atravesó el aire, aplastando al resto del mundo en un silencio absoluto. Ahí está, la maldita sirena. Debo darme prisa. Era una vieja sirena de tornado, programada para marcar los últimos 5 minutos de luz diurna. Sonaba con una sensación abrumadora de fatalidad inminente, dando a la gente una última advertencia para que llegara al refugio más cercano. Pero llegar a un lugar seguro no era una opción, así que tuve que conformarme con la siguiente mejor alternativa. Estaba a unos 2/3 del camino hacia la estación de servicio cuando sentí que el dolor en mi cabeza se intensificaba. Junto con él, llegó el mareo, haciéndome tropezar y caer al suelo. Aún así, no me rendí. Intenté arrastrarme, cualquier cosa con tal de escapar de las garras de los Preators. Alcé la vista al cielo, justo a tiempo, para ver desaparecer el último rastro de luz diurna en la distancia.
con ello, la sirena finalmente cesó su canto ominoso. El raid había comenzado y yo estaba atrapado afuera. Un manto de una sustancia oscura y extraña se extendió por el cielo, devorando no solo al sol oculto, sino también a las estrellas emergentes y a la luna, y con ellas el último vestigio de esperanza. Mientras tanto, el dolor dentro de mi cabeza se volvió insoportable, hasta que ya no pude resistirlo más. Dejé de arrastrarme, permitiendo que la herida cobrara su precio, llevándome una vez más al reino del sueño. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó entre el inicio del raid y mi segundo despertar. Sin sol ni luna, no había forma de saberlo. La oscuridad había creado un vacío atemporal, lleno de poco más que terror y muerte. Sin embargo, pude ver un inesperado destello de esperanza, el tenue contorno de una luz brillando en la distancia. Ahí hay alguien. Debo llegar hasta ahí. Con lo poco que me quedaba de fuerza, logré ponerme de pie y avancé hacia la luz con las piernas temblorosas. Durante un momento, me pregunté si había muerto. Pensé que aquella luz podía ser la entrada al más allá, pero esa esperanza fue brutalmente destruida al acercarme. Carretera abajo, pude reconocer la silueta de la estación de servicio, iluminada por un auto estacionado a unos cientos de metros más adelante. Eso me dejaba básicamente dos opciones: correr hacia el auto e intentar una huida inútil, o esconderme dentro del edificio. Considerando mi estado aturdido, opté por lo segundo, sabiendo que los Praetors investigarían rápidamente la fuente de luz inesperada. Ahí está la entrada. Usando la puerta trasera de la estación, pude entrar al edificio fuera del alcance de las luces. Dependía de que el lugar estuviera vacío, esperando que el resplandor hubiera atraído a los Praetors lejos de mi escondite elegido. Conteniendo la respiración, giré la manija para abrir la puerta. Esta produjo un fuerte chirrido al moverse, un sonido que rompió la atmósfera silenciosa. Pero antes de que pudiera abrirla siquiera hasta la mitad, sentí algo golpearme en el pecho, lanzándome al suelo. Jadeando en busca de aire, solo pude mirar a mi agresor, esperando el siguiente golpe que desgarraría mi carne. Pero en lugar de más dolor, me recibió una voz cargada de una mezcla de miedo y furia. «Quédate en el suelo y no te muevas», susurró un hombre con agresividad. A pesar de la oscuridad, pude notar que era un hombre corpulento, probablemente de unos 40 y tantos años. Apuntaba un revólver a mi rostro, con las manos temblándole al sostenerlo. Estaba aterrorizado, pero sabía que yo no era el objeto de su miedo. ¿Eres uno de ellos?, preguntó, un poco más alto esta vez. Me había confundido con uno de los Praetors, o la oscuridad lo había desorientado. Fuera como fuera, estaba demasiado paralizado por el miedo como para formar una respuesta coherente. Solo cuando me lo preguntó por segunda vez, encontré fuerzas para suplicar. Si eres una de esas cosas, te juro que te... Por favor, solo necesito un lugar donde esconderme. El terror en mi voz pareció desarmarlo. Murmuró un par de insultos entre dientes, guardó el arma y me agarró de la mano. Me arrastró hacia adentro, cerrando la puerta con cuidado detrás de nosotros. Solté un breve suspiro de alivio, confundido, pero agradecido de no estar solo. Quédate callado y no hables, al menos que yo te diga, dijo el hombre.
antes de guiarnos hacia una pequeña oficina iluminada por una lámpara tenue. Dentro había una mujer aterrada, aferrando con fuerza a un niño que no debía tener más de 5 años. Era una familia escondida en la estación de servicio durante el raid. Aunque agradecía haber encontrado a otros sobrevivientes, ¿por qué no se habían refugiado en uno de los shelters? Roger, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre? Preguntó la mujer con voz temblorosa. Su hijo sollozaba en silencio, mortalmente asustado y a la vez exhausto. Lo estoy averiguando. Solo guarda silencio, ¿quieres? Murmuró Roger con frustración. Me ordenó sentarme, colocando una mano firme sobre mi hombro. Luego se agachó hasta quedar a mi altura, asegurándose de que notara su mano apoyada sobre el arma. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marcus. Inspeccionó mi rostro, casi como si esperara que cambiara de forma y lo atacara. Aunque los Praetors podían imitar torpemente el habla humana, no había forma de que me confundiera con uno de ellos. Solo cuando notó la sangre corriendo por mi sien, pareció calmarse. ¿Estás herido? Preguntó, mostrando un poco más de preocupación. Toqué la herida y sentí el escozor al contacto. No parecía grave, y aunque mi mente seguía nublada por el choque, me sentía funcional en su mayor parte. Estoy bien, solo un poco aturdido. ¿Esas cosas te hicieron esto? No, yo... Empecé, todavía tratando de entender qué había provocado el accidente. Tuve un choque. Mientras decía esas palabras, un recuerdo borroso cruzó mi mente. Recordé haber acelerado hacia una intersección que creía vacía, solo para que un grupo de camiones me cerrara el paso a toda velocidad. Al intentar evitar el impacto, me salí de la carretera y terminé en la zanja. Aún así, faltaban detalles. ¿Por qué nadie se había detenido a ayudar? Está bien, Marcus. ¿Tienes alguna maldita idea de qué está pasando aquí? Preguntó Roger. Era una pregunta extraña, no porque yo tuviera la más mínima idea de qué eran realmente los Praetors, o por qué nuestro pueblo estaba maldito, sino por lo sincera que sonaba. El hombre frente a mí no tenía ni idea de lo que ocurría. Ni siquiera parecía sorprendido por la existencia de los monstruos. Entonces comprendí por qué no habían buscado refugio en los shelters. ¿No son de aquí? Pregunté, conmocionado, sabiendo que no se permitían visitantes en el pueblo desde hacía más de 10 años. Negó con la cabeza. No, íbamos rumbo a Arlington, pero nos perdimos. Ni siquiera sé dónde estamos. Silverwoods. Expliqué. ¿Silverwoods? Nunca oí hablar de ese lugar. Su ignorancia era comprensible, ya que nuestro pueblo no aparecía en los mapas desde hacía décadas, ni había estado abierto al público desde la noche del juicio, 13 años atrás. Las carreteras llevaban mucho tiempo bloqueadas, lo que planteaba una pregunta inquietante. ¿Cómo habían logrado entrar? Lo siento, nunca debieron venir aquí. Murmuré, sintiendo lástima por la familia desprevenida. No me digas. Este lugar es una pesadilla. Íbamos manejando cuando esas cosas, esos animales, atacaron. Mataron a mi hermano, dijo Roger, alzando la voz con cada palabra hasta que se detuvo a sí mismo. Respiró hondo, obligándose a calmarse. Escucha, si sabes qué está pasando, más vale que hables ahora mismo. Aunque entendía plenamente la gravedad de la situación, me faltaban las palabras para explicar lo condenados que estábamos. Dudé, intentando encontrar una explicación razonable. Cada año, la noche del 31, comencé, sin saber exactamente cómo continuar. Algo le ocurre a Silverwoods. Es como si el mundo se desvaneciera, colapsando en un abismo oscuro. El cielo desaparece y estas criaturas, los Praetors, emergen de la oscuridad. La gente que se esconde en los búnkeres suele estar a salvo, pero el resto, personas como nosotros, se los llevan. ¿Se los llevan? Preguntó Roger, buscando aclaración. Cuando los Praetors atacan, no te matan.
solo provocan heridas profundas que se niegan a sangrar. No importa cuánto sufras ni cuánto supliques por morir, no te dejan ir. La única salida es incinerar los cuerpos antes de que los usen como repuestos para esos monstruos. Hemos intentado defendernos, pero nuestras armas apenas les hacen algo. La mujer me miró con terror en los ojos, suplicando que todo fuera una broma cruel. Pero ese alivio jamás llegaría. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar aquí a esperar que esas cosas vengan por nosotros? No tenía ninguna sugerencia razonable que darle. Escondernos era nuestra mejor opción, pero si descubrían nuestro escondite, no nos quedaría más remedio que correr. ¿Cómo te llamas? Le pregunté, intentando traer una mínima sensación de normalidad a la conversación. Cassandra. Y este es Derrick, nuestro hijo. Hizo una pausa y me miró con ojos suplicantes. ¿Puedes ayudarnos? Cualquier esperanza que pudiera ofrecer sería una mentira apenas disimulada. Pero cuando la muerte era casi segura, la falsa esperanza era lo único que tenía para dar. Nos esconderemos aquí hasta el amanecer. Si permanecemos en silencio, tal vez tengamos una oportunidad. Asintió, apenas aliviada por mi hueca seguridad. Mis pensamientos se desviaron hacia el hermano de Roger, a quien él creía muerto. La verdad era que sabía que el hombre seguía atrapado dentro del auto, sufriendo heridas que deberían haber sido fatales. Pero, por más macabro que sonara, su sufrimiento podía ser lo único que mantuviera a los Praetors distraídos de nuestra presencia dentro de la estación de servicio. ¿Cuántas veces has pasado por esto? Preguntó Cassandra, con la voz aún temblorosa. 13. Respondí sin necesidad de pensarlo 2 veces. ¿13? ¿Por qué te quedarías aquí? ¿Por qué no simplemente irte? Susurró, disparando preguntas sin parar. No es tan simple. Me limité a decir, esperando que no profundizara demasiado. Roger estaba sentado contra la pared, observando la oscuridad a través de una rendija de la puerta, con la mano apoyada sobre el revólver. Ni siquiera me atreví a decirle lo inútil que sería contra los Praetors. En el mejor de los casos, podría retrasarlos un poco, pero ocultarle esa información quizá le daba una mínima sensación de control en un mundo que, por lo demás, no tenía ninguna esperanza. Pasó aproximadamente 1 hora, mientras permanecíamos sentados en silencio, sin que ninguno se atreviera a decir una palabra, no fuera cosa que los Praetors nos encontraran. Contaba los segundos, intentando calcular cuánto tiempo faltaba para que aparecieran los primeros rayos de la mañana. Pero nuestro silencio fue interrumpido de forma abrupta por un sonido inconfundible. Golpes en la puerta. Nos devolvieron a todos a la realidad de inmediato. Provenían de la puerta trasera que yo había usado para entrar. 3 golpes lentos y consecutivos, seguidos por una vocecita diminuta que se filtró a través de la noche helada. Por favor, déjenme entrar. Tengo miedo. ¿Escucharon eso? Preguntó Cassandra. Sonó como una nena, Dijo Roger, con pánico en la voz. No nos atrevimos a movernos, cada uno preguntándose si no lo habíamos imaginado todo. Pero ese destello de esperanza se hizo trizas cuando volvieron a escucharse los golpes. Y la voz habló otra vez. Sé que están ahí. Quiero entrar. Dijo, con una voz joven e inocente, pero carente de emoción o alma. Mierda. Hay una nena ahí afuera. Dijo Roger, levantándose instintivamente para ayudarla. Me puse de pie de inmediato y lo agarré del brazo para detenerlo. Me miró con los ojos llenos de ira. Yo solo pude negar con la cabeza, intentando impedir que fuera a investigar el sonido. No, murmuré, apenas atreviéndome a decirlo. Mientras estábamos allí, se escucharon otros 3 golpes en la puerta,
Y una vez más, la supuesta niña pidió ayuda. ¡Ayúdame! Me voy a morir. Su voz se quebraba en cada repetición, una mala imitación de la voz de una niña. A la criatura le costaba mantener la fachada. A pesar de su apariencia inicial de inocencia, eso no era una niña. Pero para quienes no conocían las capacidades de los Praetors, podía ser suficiente para engañarlos. Saca las manos de encima. No voy a dejar que una nena se quede ahí afuera y muera. Gruñó Roger, zafándose de mí. No es una maldita niña. Susurré con fuerza, agarrándolo del brazo otra vez. Entonces me golpeó en la cara, haciéndome tambalear contra la pared. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, me tomó de la camisa y me apuntó con el arma. Vuelve a tocarme y te juro que te disparo. Los demás permanecían sentados en el suelo, sin poder decir una palabra. Derrick quería llorar por el alboroto, pero Cassandra lo mantuvo ocupado. Ella solo podía observar la situación, impotente, con la boca abierta. Y una vez más, se escucharon 3 golpes antes de que la voz de la niña pidiera ayuda. ¡Ayúdame! Cada vez sonaba un poco menos humana. Escúchala, Roger. Eso no es una nena, es un Praetor. Si abrís esa puerta, estamos todos muertos. Me miró con incredulidad y no podía culparlo. Probablemente había pasado su vida en relativa seguridad, sin saber de los horrores reales que se ocultaban en la oscuridad. La mera existencia de monstruos desafiaba su comprensión del mundo, dejándolo atrapado en una realización horrenda y confusa. Vamos, Roger. Sabes que te estoy diciendo la verdad. No hagas esto. Esperamos los mismos 3 golpes, seguidos por la voz rota, suplicando nuestra atención. ¡Ayúdenme, hijos de puta! ¿Que no ven que me van a matar? Esa vez, Roger finalmente pareció comprender lo que estaba pasando. Bajó el revólver y me miró con ojos suplicantes cuando la verdad terminó de caerle encima. En ese momento, estaba viendo a un hombre al borde de la desesperación absoluta. ¿Qué hacemos con ella? No hay nada que podamos hacer. Es un imitador. Buscan sobrevivientes y alertan a los demás. Si está golpeando una puerta, es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen los otros. ¿Entonces seguimos escondidos? Intervino Cassandra. No, ya es tarde para eso. Solo queda una opción, y no es buena. ¿Cuál? Tenemos que correr por nuestras vidas. Maldita sea. ¿Entonces salimos por el frente? No, quedaríamos directamente expuestos a la luz. Usamos la puerta trasera. Los imitadores no son tan peligrosos, solo alertan a los demás, pero tenemos que ser rápidos. Salimos de la oficina y nos dirigimos hacia la puerta trasera con cierta vacilación. El imitador seguramente esperaba nuestra presencia, pero con suerte podríamos tomarlo por sorpresa. ¿Tu auto sigue funcionando? Roger miró hacia las ventanas delanteras, donde las luces seguían proyectando sombras dentro de la estación. Aunque la batería todavía no se había agotado, el auto podía haber sufrido daños durante el ataque. Debería funcionar, pero... ¿Pero qué? Oliver sigue dentro. Me tomó un momento entender que hablaba de su hermano. Hasta entonces no lo había mencionado por su nombre, lo que me había ayudado a deshumanizarlo, junto con los horrores que debía estar padeciendo. Aunque había escuchado muchas historias sobre las víctimas de los Praetors, nunca había visto una de cerca. Dijiste que estaba muerto. ¿Lo dejaron en el auto? Roger asintió. Aunque sabía lo que estábamos a punto de enfrentar, mantuve la boca cerrada. Mi breve explicación anterior aún no parecía haberlos golpeado de lleno, pero si los Praetors realmente lo habían atacado, sabía que seguiría con vida
a pesar de que todo indicara lo contrario. Tenemos que llegar al auto. Es la única oportunidad que tenemos. Todos entendían que tomar el auto era la mejor opción, pero ver los restos destrozados de alguien a quien amaban era suficiente para quebrar a cualquiera. Para ahorrarles esa visión, me ofrecí a ir primero. Roger me entregó el arma y nos reunimos junto a la puerta trasera. Una vez más, el imitador golpeó 3 veces antes de pedir ayuda, pero esta vez responderíamos al llamado. Pateé la puerta y el impacto hizo que el imitador retrocediera. A primera vista, parecía una niña encapuchada, baja y delgada, pero al trastabillar su rostro, quedó expuesto. Donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca, solo había un agujero abierto del que colgaba un apéndice similar a una lengua. Ni siquiera intenté dispararle, sabiendo que el ruido solo atraería a los Praetors más rápido. ¡Vamos, corran!, grité, pasando junto al imitador antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Corrimos hacia el auto, asegurándonos de mantenernos dentro de la zanja al costado de la ruta, ocultos de los faros. Del otro lado del camino, vimos a los primeros Praetors dirigirse hacia la ubicación del imitador. A diferencia de este, no intentaban copiar la forma humana, sino que usaban distintas partes del cuerpo para extender sus propias formas retorcidas. Por suerte no nos vieron, demasiado ocupados, buscando en la oscuridad. Pero cuando ya habíamos recorrido la mitad del camino hacia el auto, otro sonido horrible atravesó la atmósfera silenciosa. ¡Ayúdenme!, suplicó una voz gutural y agonizante desde el interior del vehículo. Roger y su familia se detuvieron en seco, horrorizados al escuchar la voz de Oliver rogando por ayuda. No, no, no. Yo lo vi morir, exclamó Cassandra, en shock. Lo vi cuando le destrozaron el pecho. Te dije que no dejan morir a sus víctimas, expliqué con crudeza. Por favor, no quiero morir. Volvió a suplicar Oliver desde el auto. ¿Cómo puede ser eso posible?, preguntó Roger, incrédulo. Sus súplicas también me perturbaban, pero se nos acababa el tiempo. Tenía que actuar, incluso si eso significaba traumatizar a los sobrevivientes. No estaba seguro de que funcionara, pero sabía exactamente qué debía hacer. Quédense atrás. No tienen que ver esto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Cassandra. Salí de la zanja y caminé rápido hacia el auto estacionado. Roger y Cassandra permanecieron junto a Derrick, confundidos por mis acciones, pero obedeciendo mis instrucciones. Duele tanto, lloró Oliver desde el interior. Estaba sentado en el asiento del acompañante, inmóvil, pero claramente sufriendo. Gemía, llamando desesperadamente a una ayuda que no llegaría. Me acerqué a su lado, viendo por fin al hombre que supuestamente había muerto en su asiento. Lo que vi rompió algo primitivo dentro de mí, desgarrando la débil fachada de valentía que había logrado reunir. Su pecho y abdomen estaban destrozados y la mayoría de sus órganos habían desaparecido, dejando solo fragmentos de pulmones y corazón. Le faltaban un brazo y ambas piernas, incapacitándolo incluso para intentar defenderse. Los Praetors habían estado recolectando repuestos antes de que el imitador los llamara, dejándole solo aquello que no les interesaba consumir: su cabeza. A pesar de sus heridas mortales, era incapaz de morir, consciente y despierto, condenado a sufrir. Ayúdame, por favor, rogó al verme. No había una sola gota de sangre a la vista, atrapada dentro de los fragmentos de órganos faltantes y restantes. Su única salida de la miseria sería la cremación,
algo que yo no podía ofrecerle. Duele tanto. Haz algo, por favor. No te preocupes. Pronto terminará el dolor. Dije, tan tranquilizador como pude. Fue entonces cuando comprendió cuán roto estaba. Sabía que el alivio solo podía llegar a través de la muerte, pero incluso esa misericordia era algo que yo no podía concederle. Aún así, conservaba la esperanza al ver el arma en mi mano. La aceptación llenó sus ojos cuando levanté el revólver. Solo pude rezar para que mis acciones le dieran aunque fuera un mínimo alivio. Apreté el gatillo sin dudarlo un solo segundo. Era lo mínimo que podía hacer por otro ser humano. El sonido del disparo resonó en el aire. Si los Praetors no sabían de nuestra presencia antes, ahora sin duda lo sabían. Sin perder tiempo, saqué el cuerpo destrozado del auto y lo arrojé sin ceremonias al suelo. Sus músculos aún se contraían, pero esperaba que el daño en su cerebro fuera suficiente para dejarlo inconsciente, aunque técnicamente siguiera con vida. Todos adentro. Es hora de irnos. Roger corrió hasta mi lado. Vi el miedo en sus ojos, pero cuando observó el estado del cuerpo de Oliver, supe que lo entendía. No vengas acá, Cassandra. Mete a Derrick en el auto por la otra puerta. Ordenó antes de volverse hacia mí. Quería decir algo, pero no existían palabras capaces de explicar el acto que acababa de cometer. En su lugar, solo tomó el arma de vuelta y se sentó en el asiento del acompañante, dejándome conducir. Cuando me senté en el asiento del conductor, tuve otro breve momento de lucidez. Algunos recuerdos regresaron en destellos. El sol poniéndose, el convoy de camiones avanzando a toda velocidad por la carretera. Eran vehículos militares, transportando tropas y armas hacia el pueblo. Era una imagen extraña, considerando que Silverwoods no tenía una base militar. Pero por la forma en que conducían, ignorando mi accidente, estaba claro que habían ido allí por una razón. Una que superaba el riesgo de los daños colaterales. ¿Qué estás esperando?, preguntó Cassandra. ¡Maneja! ¡Ya vienen! Me sacudí para volver en mí y miré rápidamente hacia atrás. Decenas de Praetors avanzaban a toda velocidad por la carretera, finalmente conscientes de nuestra presencia. Aceleré a fondo, apenas logrando ganar la velocidad suficiente para escapar de sus garras. Lo habíamos logrado, al menos por el momento. Nos encontrábamos en las afueras del pueblo, con el refugio más cercano a unos 5 kilómetros de distancia. Pero arriesgarnos a entrar al centro durante un raid era una idea suicida. En cambio, forcé mi mente a buscar escondites alternativos. Solo uno se me ocurrió: los búnkeres de un distrito cercano, habitado por gente adinerada. Marcos, dijo Roger tras unos minutos conduciendo en silencio. Sí. Aprecio lo que hiciste por mi hermano allá atrás, pero no puedo obligarme a agradecértelo. No lo hagas. Lo miré de reojo y vi lágrimas en sus ojos. No se atrevía a mirarme. No podía culparlo. Dispararle a un familiar en la cabeza no es algo que uno agradezca normalmente. Pero dadas las circunstancias, era el mayor alivio que podía haberle dado. ¿A dónde vamos exactamente? Hay un barrio residencial a unos kilómetros de acá. Si tenemos suerte, alguno de los ricos bastardos que vive ahí tendrá un búnker que podamos usar.
Solo espero que nos dejen entrar, expliqué. Durante el trayecto pasamos junto a los extensos bosques de Silverwoods, donde se distinguían ocasionalmente figuras altas entre los árboles. No eran los Preators de los que huíamos, sino algo completamente distinto. Algo para lo que ni siquiera yo tenía un nombre. Luego llegamos a una intersección en T, señalizada con un cartel simple, apuntando en ambas direcciones. A la derecha estaba el centro del pueblo, pasando por los barrios residenciales que buscábamos. A la izquierda, el camino conducía a Fortune Fields. ¿Qué hay hacia la izquierda?, preguntó Cassandra, notando el camino que se internaba en el bosque. Fortune Fields, respondí con frialdad. Pero no vamos a ir ahí. ¿Por qué? ¿Hay algo malo en ese lugar? Es mejor que no lo sepas, así que vamos a doblar a la derecha. No insistieron. Ya estaban demasiado abrumados por los horrores que habíamos vivido juntos. Seguimos avanzando en silencio hacia el refugio más cercano posible. Calvin Place era el nombre que buscábamos. Una pequeña comunidad habitada por la gente más rica de Silverwood. El mejor lugar para encontrar búnkeres anti-raid. Después de todo, ¿qué mejor forma de ostentar riqueza en una sociedad sin esperanza? En el camino nos cruzamos con varios de los camiones militares blindados que había visto en el convoy, todos sin marcas. Su presencia aclaró por completo los recuerdos de mi accidente, confirmando que el ejército había iniciado operaciones en el pueblo. Pero si los camiones estaban ahí, ¿dónde estaban los soldados que transportaban? Aún así, no íbamos a detenernos a investigar. Seguimos conduciendo hasta encontrar un cartel que decía Calvin PL. Es aquí, murmuré mientras giraba hacia la calle. Nuestros faros iluminaron el vecindario, revelando otra acumulación de vehículos abandonados a los costados del camino. ¿Qué está haciendo el ejército acá?, preguntó Roger, casi con alivio. No tengo idea, pero tengo el presentimiento de que no están acá para ayudarnos. Reduje la velocidad, observando ambos lados de la calle en busca de algún búnker visible. La ausencia de Preators me resultó extraña, pero con la mayoría de las posibles víctimas ya fuera de la zona, era probable que se hubieran desplazado hacia el centro. Veo algo, anunció Cassandra, señalando una estructura de concreto entre dos casas. Era uno de los búnkeres, inclinado hacia el suelo. Por un instante creí que habíamos encontrado la salvación, pero la esperanza se desvaneció al notar las puertas. Estaban destrozadas desde afuera, como si los Preators simplemente las hubieran atravesado. Están muertos, pero ¿cómo pudo ocurrir? En 13 años de raids, jamás se había reportado un refugio o búnker destruido. Algo había cambiado ese año, y la única correlación posible era la presencia del ejército estadounidense. ¿Ellos hicieron esto?, preguntó Roger. Ignoré la pregunta y volví a poner el auto en marcha. Sabía que debía haber más búnkeres ocultos en la zona, y solo podía rezar para que estuvieran intactos. Seguimos recorriendo el vecindario en busca de un lugar donde escondernos. Encontramos 2 búnkeres más, cada uno más destruido que el anterior. Estaba a punto de rendirme, detener el auto y sugerir que nos ocultáramos en alguna casa, pero eso no era una opción. Entonces lo vi, el único búnker intacto de Calvin Place, erguido e indemne en un mundo condenado. Frené de golpe, haciendo que Roger se fuera hacia adelante en su asiento, pero no importaba. Habíamos encontrado refugio. ¿Es ese? ¿Ese es el búnker?
preguntó Cassandra. Un gruñido enfermizo rompió el silencio del vecindario, parecido a un alarido animal, humano y doloroso al mismo tiempo. Debían haber escuchado nuestro auto y ya venían a investigar una nueva fuente de carne fresca. Será mejor apurarnos, dije, corriendo hacia el búnker y golpeando con fuerza las puertas metálicas. ¿Hay alguien ahí adentro? Grité. Sabía que el ruido solo atraería a más de esas monstruosidades, pero no tenía alternativa. Por favor, necesitamos ayuda. Seguí golpeando, rezando para que las personas adentro no nos confundieran con imitadores. ¡Ayuda! No había un mecanismo de cierre externo, lo que significaba que alguien debía estar dentro. Se negaban a responder a nuestros ruegos, mientras los Praetors se acercaban cada vez más. ¡Vamos, hijos de puta! Se sumó Roger, pateando y golpeando las puertas. ¡Abran la maldita puerta! Entonces escuchamos un sonido metálico claro desde el interior. Dimos unos pasos atrás, preguntándonos si ambos habíamos oído lo mismo. Roger levantó el revólver por precaución, sin saber si nos recibirían salvadores o algo peor. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera de golpe a una velocidad sorprendente. 2 soldados salieron con rifles en alto, ambos equipados con máscaras de gas avanzadas. Ninguno dijo una sola palabra. Simplemente nos apuntaban de forma amenazante, esperando que entendiéramos lo que querían. Roger levantó las manos en pánico, sabiendo que no teníamos ninguna posibilidad contra ellos. Solo cuando vieron a Cassandra cargando a Derrick, nos hicieron una seña para que entráramos rápido, sin decir una palabra. Cerraron las puertas tras nosotros, sin dejar de vigilarnos a Roger y a mí. Recién entonces, uno de ellos decidió hablar. ¿Nombres? Preguntó secamente. El shock nos había dejado mudos, lo que hizo que el soldado repitiera la orden, esta vez gritando. ¿Nombres? Soy Marcus Wilson. Solo estamos buscando un lugar para... No había terminado de decir mi nombre cuando el soldado desvió su atención hacia Roger y su familia, ignorando cualquier explicación que pudiera ofrecer. Repitió la pregunta y Roger enumeró los nombres de cada uno. Eso pareció tranquilizar un poco a los soldados, aunque seguían en alerta. En sus uniformes se leían los nombres Avery y Pérez. ¿Están en la lista? Preguntó Avery. Pérez sacó un pequeño dispositivo y tecleó unas palabras antes de responder. Él sí, dijo señalándome. Pero ellos no. La respuesta los puso tensos de nuevo, levantando los rifles, esta vez apuntando solo a Roger y Cassandra. Oigan, ¿qué están haciendo? Preguntó Roger, colocándose frente a su familia. Identificación, ahora. Con la mano temblorosa, Roger sacó una licencia de conducir gastada y se la entregó a Avery, quien comparó la foto antigua con el Roger actual. Miró varias veces de uno a otro antes de asentir. Está bien, vamos. Llegaron hasta acá, pero les prometo que esta noche todavía no terminó. Ninguno de nosotros sabía qué preguntar ni cómo responder. Solo nos quedamos ahí, con expresiones vacías, esperando nuevas órdenes. Hora de llevarlos bajo tierra, añadió Pérez, antes de obligarnos a adentrarnos más en el búnker. Agua fría cayó sobre mi cuello desde una tubería rota en el techo. El pasillo del búnker era angosto,
extendiéndose mucho más profundo bajo tierra de lo que hubiera imaginado. A lo largo del trayecto, estaba iluminado por luces fluorescentes tenues que parpadeaban a nuestro paso, apenas suficientes para alumbrar el camino frente a nosotros. Ninguno de los dos soldados dijo una sola palabra mientras nos guiaban hacia el subsuelo, limitándose a asegurarse de que no hiciéramos movimientos bruscos o inesperados. Aunque se sentía mejor estar rodeados de hombres armados, el anonimato que les daban las máscaras de gas no inspiraba precisamente confianza. Aún así, cualquier cosa era mejor que enfrentar los horrores que acechaban en la oscuridad de la superficie. ¿Por qué usan máscaras?, preguntó Roger. Una pregunta que fue ignorada de inmediato. Al menos díganos a dónde nos llevan, añadió Cassandra, sin obtener respuesta alguna. Tras unos 2 minutos recorriendo los estrechos corredores, finalmente llegamos a una abertura. Entramos a una sala más amplia en el fondo del búnker, con otra puerta sellada al final. 3 soldados ocupaban el lugar. Uno de ellos yacía en una esquina, con las entrañas desgarradas. Otro intentaba atender sus heridas, aunque parecía más desconcertado por la ausencia de sangre que por cualquier otra cosa. ¿Dónde carajo encontraron civiles?, preguntó uno de ellos. En su uniforme se leía el nombre Dawson. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Cassandra. ¿Van a hacernos daño? Acabamos de salvarles la vida, ¿no?, respondió Pérez, visiblemente irritado. Ambos soldados se quitaron las máscaras, revelando a 2 jóvenes que apenas rondaban los 20 años. Un tercero se nos unió, Petrosa. Era mayor que los demás, un hombre de mediana edad, golpeado por la vida, con varias cicatrices recorriéndole el rostro. No parecía preocupado como los otros, no mostraba miedo alguno. Más bien parecía cansado. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Suerte. Fue lo único que se me ocurrió decir. Tomamos un auto y simplemente manejamos. Vi su convoy. ¿Dónde están los demás? Estamos aquí, respondió Petrosa. Somos lo único que queda. Rezo para que a los otros grupos les haya ido mejor. Entonces los demás están... muertos. No tuvimos ninguna oportunidad. Nuestras armas apenas les hicieron algo. Intentamos quemarlos, pero eran demasiados. Dirigió su atención al hombre herido en el suelo, con las entrañas expuestas. La muerte sería su único alivio, pero era un regalo que nunca recibiría. ¿Qué hacen aquí?, dudó. Era evidente que se trataba de información que no debía revelar. Pero ya no quedaba ninguna cadena de mando que pudiera castigarlo por romper las reglas. No debería decírtelo, pero considerando que todos estamos a punto de morir, más vale que mueran bien informados. Hizo otra pausa, evaluando el estado de sus hombres antes de continuar. A nuestro equipo le tomó años encontrar una forma de entrar al pueblo. Nadie que cruza la frontera hacia Silverwood parece regresar jamás. Asumimos que ustedes estaban perdidos, que eran una falla en nuestra realidad. Sabíamos que aquí había entidades de otro mundo, pero no teníamos forma de acceder a ellas. Eso fue hasta el año pasado, cuando encontramos a una de esas cosas vagando por Arlington. Hizo falta un pelotón entero para destruirla. Entonces... Fue interrumpido por un fuerte golpe metálico que resonó en todo el búnker. Mierda. Muy bien, hora de largarnos de acá. ¿Nos encontraron?, preguntó Cassandra. Mitad pregunta, mitad afirmación. Su duda fue respondida casi de inmediato por otro impacto que sacudió el búnker. Este túnel conduce a una red subterránea de cuevas. De ahí salen esos hijos de puta. Hay 4 puntos de acceso, y enviamos un pelotón a cada uno. Más vale que los demás hayan tenido más suerte que nosotros. Mientras explicaba la situación, los Praetors golpeaban las puertas,
lenta pero inexorablemente, abriéndose paso a través del metal. Pérez y Avery abrieron el segundo juego de puertas, revelando un túnel amplio que se extendía sin fin hacia adelante. ¿Y Kaplan? Preguntó Pérez, señalando al soldado herido. Cárguenlo, ordenó Petrosa. Ni de broma. Gimió Kaplan. Ya esté muerto. Solo lárguense de aquí. Pérez intentó discutir, pero fue interrumpido por el sonido inconfundible del metal, siendo forzado violentamente. Estaban a segundos de atravesar la puerta, y no teníamos ninguna posibilidad de transportar a un hombre gravemente herido. Petrosa, déjame una de tus granadas para esos bastardos. ¿Qué dices? Pidió Kaplan. Petrosa y Avery le entregaron un par de granadas. Murmuraron algunas palabras de consuelo antes de reunirse junto a la puerta. Hora de irnos, ordenó Petrosa, pero llegó demasiado tarde. Las puertas exteriores explotaron, y en cuestión de segundos los primeros Praetors llegaron hasta nosotros. Sus cuerpos retorcidos y huesudos se arrastraban por el suelo a una velocidad impresionante, alcanzando rápidamente a su primera víctima. Pérez gritó de dolor cuando se le clavaron en la pierna, destrozándolo al instante. Avery y Petrosa intentaron salvarlo, pero fue inútil. Se vieron obligados a internarse en el túnel junto al resto de nosotros, tratando de contener a las criaturas con una lluvia de fuego de cobertura. ¡Váyanse a la mierda! Escuchamos gritar a Kaplan, seguido de una explosión masiva que sacudió el túnel. Fue suficiente para despedazar a los Praetors, aunque sus cuerpos viles seguían moviéndose, negándose a morir. Si nada más, al menos nos había comprado unos minutos antes de que se reagruparan. Solo 6 de nosotros logramos entrar al túnel, huyendo desesperadamente de un enemigo que se negaba a morir, dejando apenas a 2 soldados con verdadera experiencia en combate: Petrosa y Avery. Sigan avanzando y no se detengan, ordenó Petrosa, empujándonos más profundo por el angosto corredor que descendía hacia las entrañas de la tierra. Las puertas metálicas detrás de nosotros habían quedado prácticamente soldadas por la explosión. Aunque eso retrasaría a los Praetors por un tiempo, no los mantendría encerrados para siempre. El aire se volvió pesado a medida que avanzábamos, y la temperatura aumentaba cuanto más descendíamos por el túnel inclinado. El sudor corría por mi espalda, mezclándose con la sangre que brotaba de heridas que aún no había notado. Fragmentos de metralla se habían incrustado superficialmente en mi carne durante la explosión, y aunque no eran profundas, dolían como el infierno. No creo que este sea el camino de salida, dijo Roger con preocupación. Nos llevará a un centro principal. Desde ahí podemos salir por los túneles de acceso secundarios. Con el oído dañado por la explosión, apenas podía distinguir sus voces entre el zumbido constante en mis oídos. Aún así, podía notar que los demás también luchaban por comunicarse, gritando pese a estar a menos de 2 metros unos de otros. ¡Veo algo!, gritó Cassandra, señalando hacia el final del túnel. Y en efecto, al final del camino, había una abertura en la pared. Tal vez no nos llevaría a la libertad, pero al menos parecía conducir a un espacio más amplio. Ya casi llegamos, anunció Roger. Pero nuestro avance se detuvo en seco
cuando múltiples disparos resonaron a través del túnel. Al parecer, los otros pelotones sí habían llegado a su destino, pero no estaban solos. ¿Son de los suyos? Les pregunté a los soldados. Ya lo sabremos, dijo Petrosa, levantando su rifle. Quédense detrás de mí. Avanzó junto a Avery, moviéndose rápido pero con cautela hacia el origen del combate. Cuanto más nos acercábamos, más los disparos eran reemplazados por hombres gritando por sus vidas. Era una batalla que sabía que no podían ganar, y aún así luchaban hasta su último aliento. Petrosa nos indicó que nos detuviéramos, dejando que Avery se asomara primero. Dio unos pasos cuidadosos, listo para mirar por la esquina, pero apenas intentó hacerlo, fue obligado a retroceder por una tormenta de fuego que atravesó la salida. ¡Maldita sea! Se cubrió el rostro mientras sus ojos ardían por el calor intenso, gimiendo de dolor. Las quemaduras eran superficiales, dejando poco más que una ceja chamuscada. Dejen de disparar, carajo. Somos aliados. Con eso, el fuego cesó, sumiendo la sala en un silencio inquietante. Avery y Petrosa salieron del túnel, asegurando el área. El resto lo seguimos de cerca. El túnel desembocaba en una cámara gigantesca, conectada a múltiples sistemas de cuevas que se extendían sin fin hacia las profundidades. En el centro solo se veía un vacío negro absoluto, del que emanaban gritos humanoides lejanos. Nuestro único apoyo era un conjunto de andamios oxidados que rodeaban la sala, extendiéndose hacia varias plataformas y habitaciones frágiles suspendidas sobre el abismo. 4 salidas estaban marcadas de la A a la D. Nosotros habíamos entrado por esta última. Un hombre armado con un lanzallamas se encontraba sobre una de las plataformas frente a nosotros. El único sobreviviente del combate. Partes de su cuerpo habían sido arrancadas por los Preators, entrañas incluidas, sin sangrar. Las heridas eran completamente incompatibles con la vida, pero su cuerpo estaba tan cargado de adrenalina que aún no se daba cuenta de que debía estar muerto. Está bien, ya estás a salvo, dijo Petrosa, desarmándolo con cuidado. El hombre cayó en sus brazos, completamente exhausto. Tengo que quemarlos, murmuró, apenas audible. Tengo que quemarlos. Ayúdenme a quemarlos. Había varios cuerpos calcinados en la plataforma a su lado, antiguos miembros de su escuadra. El fuego había sido una misericordia, impidiendo que sus cuerpos fueran consumidos por los Preators. Petrosa evaluó las heridas y reconoció de inmediato su gravedad. Todo va a estar bien. Solo relájate, dijo, con un consuelo claramente falso. Fallamos, dijo el hombre. No pudimos detenerlos. Salieron del agujero, los destrozaron. No pude detenerlos. Ya estamos aquí. Ya no tienes que pelear más, continuó Petrosa. Con eso, Petrosa sacó su arma corta de la funda, la apuntó con rapidez a la cabeza del hombre y apretó el gatillo. El resto solo pudimos mirar en shock, sorprendidos, pero aliviados de no tener que presenciar más su sufrimiento. No necesitas sentir las llamas, explicó Petrosa, mientras se armaba con el lanzallamas. Dio un paso atrás del cadáver destrozado y desató un infierno de fuego sobre su cuerpo. En segundos quedó reducido a una masa irreconocible y carbonizada. Recién entonces caí en la cuenta de que nadie se había molestado siquiera en preguntar su nombre antes de enviarlo al más allá. Pero no tuvimos tiempo de procesar su muerte cuando el sonido de metal rompiéndose resonó a lo lejos. Provenía del túnel D, de regreso en el búnker. Las criaturas habían atravesado la puerta, lo que significaba que en cuestión de minutos
estarían sobre nosotros. Muy bien, manos a la obra. Es hora de terminar con esta pesadilla. Había varias cargas explosivas colocadas en distintos puntos de soporte alrededor de la cámara. Presumiblemente, habían sido instaladas por el escuadrón que había perecido, aunque no vivieron lo suficiente como para completar el trabajo. Sin embargo, el motivo por el cual querían volar la cámara con tanta desesperación era una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Quién diablos construyó este lugar? Pregunté, asombrado por la escala del sitio. El agujero en el centro no era una formación natural, lo que significaba que alguien lo había hecho a propósito. Se llaman Artifex Industries, una organización secreta que trabaja desde las sombras. Empezaron a excavar las cuevas bajo tu ciudad hace 15 años. ¿Por qué? Ni idea, pero lo que encontraron fue más de lo que incluso ellos podían manejar. Por su culpa, miles de personas han muerto. Gruñidos se escuchaban a lo lejos. Se nos estaba acabando el tiempo. Mierda, tenemos que apurarnos. Avery, llévate a Marcus y terminen de preparar las cargas. Yo intentaré sellar el túnel con fuego de cobertura. Tal vez les compre algo de tiempo. ¿Y yo qué hago? Petrosa se acercó a uno de los cuerpos calcinados, tomó un rifle y se lo entregó a Roger. ¿Sabes usar uno de estos? Roger asintió. Entonces saca a tu familia de acá. Haz lo que sea necesario. ¡Vayan! Tomó el rifle, se acercó a mí y me dio un abrazo rápido. Fue una sorpresa inesperada, pero reconfortante. Después de todo, habíamos vivido una vida entera en el lapso de 6 horas. Buena suerte, amigo, dijo, antes de dejarme solo con los 2 últimos soldados vivos en Silverwoods. Petrosa se posicionó en el túnel D, lanzallamas en mano. ¡Ahí vienen! Aunque no tenía ninguna experiencia con explosivos, seguir las instrucciones de Avery fue relativamente sencillo. Él se encargaba de las cargas, mientras yo pasaba los cables por los distintos puntos de soporte. Petrosa permanecía en el túnel, listo para disparar en cuanto aparecieran los Predators. ¡Ardan, hijos de puta!, gritó antes de desatar una tormenta de fuego ardiente. Las criaturas chillaron de dolor, casi sorprendidas de encontrar una resistencia real. No era la primera vez que se usaba fuego contra ellos, pero lo que nuestro pueblo podía producir no se comparaba en absoluto con un lanzallamas de grado militar. ¿Cuánto tiempo necesitas? No puedo contenerlos mucho más. 5 minutos, respondió Avery a los gritos. La idea era hacer colapsar la cueva sobre sí misma, asegurándonos de que las criaturas quedaran atrapadas en su vacío por toda la eternidad. Era un plan desesperado, pero el único que teníamos. Algunos Predators lograron atravesar la tormenta de fuego de Petrosa, con los cuerpos en llamas mientras intentaban atacarnos. Incluso así, trataban de imitar el habla humana, un intento inútil de engañarnos, pero perturbador de todos modos. Avery les prestó atención solo un segundo, disparando varias balas a sus extremidades. No los detendría, pero el impacto fue suficiente para hacerlos tropezar y caer en el abismo profundo. ¿Cuánta munición te queda? No la suficiente, respondió Petrosa. Terminé de conectar el último cable, mientras Avery intentaba configurar la detonación remota. Podía hacerse mediante una radio, pero la configuración era un desastre. ¡Mierda!, exclamó Avery frustrado. ¿Qué pasa? No funciona. Tengo que detonarlas manualmente. ¿Ya terminaste con los cables? Asentí. Entonces sal de acá ahora mismo. No voy a dejarte. Eso no fue una sugerencia. Agarra un arma y sal de aquí o te disparo yo mismo. Hoy no tienes que morir. Miré hacia Petrosa,
que estaba a punto de quedarse sin combustible. Había vuelto a usar su rifle, recurriendo al lanzallamas solo cuando era absolutamente necesario. ¡Vete! ¡Ya!, ordenó Avery una vez más. Con el corazón pesado, obedecí la orden, tomé un arma y me dirigí al túnel C. A diferencia del que habíamos usado para entrar, era un pasillo amplio y refinado, con varias intersecciones laterales que conducían a diferentes secciones del sistema cavernoso. Cada una estaba marcada con un propósito distinto: dormitorios, cafetería y laboratorios. Las paredes, aunque claramente resistentes, estaban cubiertas de marcas de quemaduras, con montones de cuerpos carbonizados esparcidos por el suelo. A lo lejos podía escuchar a los 2 soldados gritándose órdenes entre sí, lanzando insultos entre ráfagas de disparos intermitentes. El pasillo se extendía por cerca de 1 kilómetro antes de que volviera a encontrarme con otro montón de cadáveres calcinados, cada uno junto a armas tiradas por el suelo. Tomé una escopeta y guardé mi pistola ineficiente en el cinturón para emergencias. Gruñidos suaves provenían del final del túnel que recorría, lo que significaba que no tenía forma de salir de la instalación sin pelear. Avancé con cautela, sosteniendo la escopeta con manos temblorosas mientras me acercaba a la salida. El túnel desembocaba en otro búnker conectado a la superficie. Era idéntico al que habíamos usado para entrar, amplio y bien iluminado en comparación con el pasillo. En el centro del suelo yacía un cuerpo destrozado e irreconocible, emitiendo gemidos patéticos que apenas se asemejaban al habla humana. Suspiré con un alivio macabro, pensando que quizá podría pasar sin ser atacado. Bajé el arma, listo para correr y alcanzar la salida, pero antes de entrar al recinto, una mano cubrió mi boca y me arrastró violentamente hacia un pasaje lateral, alejándome del búnker. «Shh», dijo una voz que reconocí de inmediato como la de Roger. Me giré y me encontré con una visión horrible. Roger estaba destripado, hecho pedazos por los Preators. Era un milagro que aún pudiera mantenerse en pie. Derrick yacía inconsciente en el suelo junto a él, con una grave herida en la cabeza, pero por lo demás, intacto. Roger, Dios mío. Luché y les vacié todo el cargador, pero no pude salvarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces noté que su esposa no estaba. ¿Y Cassandra? ¿Dónde está ella? Él solo señaló el cuerpo destrozado en el suelo del interior, demasiado dañado como para reconocerlo. Una criatura se acercó a ella, arrancando pedazos para incorporarlos a su propio cuerpo. Otras se unieron, y en ese momento acepté que no había forma de pasar desapercibidos. Habíamos perdido. Me dejé caer junto a Roger, sin atreverme a mirar sus heridas mortales. Consideré simplemente lanzarme al ataque, disparar todos los cartuchos que pudiera antes de ser despedazado. Era mejor que morir sin pelear, aunque no cambiaría nada. Lo siento. De verdad pensé que teníamos una oportunidad. No es tu culpa. Pero Marcus... Sí. Necesito que hagas algo por mí. Lo miré en silencio. Una parte de mí sabía exactamente qué iba a pedirme, pero no estaba listo para aceptarlo. No quiero que se lleven a mi hijo. No puedo permitir que se convierta en una de esas cosas. Tienes que... Su voz se apagó. Roger, yo... Empecé, pero fui interrumpido por una explosión ensordecedora a lo lejos. Una onda expansiva la siguió, culminando en un leve terremoto. Luego vino otra explosión y otra más,
y una cuarta. Las 8 cargas detonaron en sucesión. Avery y Petrosa lo habían logrado. El sonido pareció enfurecer a los Praetors dentro del búnker, desviando su atención de su festín. Corrieron a ciegas hacia el origen del ruido, pasando junto a nosotros sin siquiera notarnos. El suelo comenzó a sacudirse, formándose grietas en las paredes del corredor. Pequeñas piedras cayeron del techo, seguidas por grandes fragmentos de escombros. Sin dudarlo más, decidí aprovechar la oportunidad para escapar. Ayudé a Roger a ponerse de pie. A pesar de sus heridas, logró mantenerse. Cargó a Derrick en sus brazos, permitiéndome ir al frente mientras entrábamos al búnker. Apurémonos. Grité mientras las grietas a nuestro alrededor se ensanchaban, dejando caer trozos cada vez más grandes sobre nosotros. Roger gemía de dolor, pero se negaba a rendirse hasta poner a salvo a su hijo. Pasamos corriendo junto al cuerpo sin vida de Cassandra, sin el equipo ni el tiempo para quemarlo. Solo recé para que su mente ya estuviera demasiado lejos como para sentir el dolor. Con cada segundo que pasaba, las cuevas colapsaban sobre sí mismas. Tendríamos menos de 1 minuto para alcanzar la superficie antes de quedar atrapados bajo los escombros. A lo lejos se oían los gritos de los Praetors, una mezcla de dolor y frustración. Habían perdido la batalla y lo sabían. Ahí está la salida. Con el marco parcialmente derrumbado, hizo falta toda nuestra fuerza combinada para empujar las puertas. Una ráfaga de aire fresco nos recibió cuando tropezamos hacia la noche oscura y fría, justo a tiempo para que el techo cediera. Toda la instalación colapsó, atrapando a cualquier alma desafortunada que aún quedara dentro. Caí al suelo completamente exhausto, aliviado, pero con dolor por las múltiples heridas que había sufrido durante la lucha. Roger permaneció de pie, consciente de que, si se sentaba, nunca volvería a levantarse. Colocó con cuidado a Derrick sobre el suelo blando y recién entonces se permitió inspeccionar sus propias heridas. ¿Dónde estamos?, preguntó, sin mostrar la menor preocupación por su propio estado. No estoy del todo seguro. En algún lugar del bosque. Habíamos salido a un claro amplio entre los árboles. Un círculo perfecto con vista directa al cielo, completamente negro sobre nosotros. Aún así, no había estrellas ni luna que nos recibieran, solo el mismo vacío de siempre que marcaba nuestra sentencia de muerte. Volver a verlo llenó mi cuerpo de una sensación de terror imposible de ignorar. Si la explosión había funcionado, ¿por qué el cielo seguía ausente? No funcionó, murmuré derrotado. Criaturas gruñían a lo lejos, emitiendo sus llamados retorcidos y enfermizos por sangre. La explosión por sí sola había sido suficiente para alertar a cualquier cosa en un radio de 5 kilómetros, lo que significaba que todas vendrían directo hacia nosotros. Tenemos que seguir moviéndonos. Intenté decir, incapaz de levantarme debido a los temblores residuales. Silenciosas siluetas se formaron en la línea de árboles, sin dudar antes de lanzarse sobre nosotros. Traté de ponerme de pie y correr, pero algo me golpeó con fuerza en el pecho, enviándome contra el suelo. Sentí como se me rompía una pierna y algo se abría paso en mi torso. Intenté arrastrarme,
pero el dolor me dejó paralizado. Roger ni siquiera intentó defenderse. Simplemente cubrió a Derrick con su propio cuerpo, esperando protegerlo de cualquier ataque entrante. Una a una, las criaturas se unieron, rodeándonos por completo. Saqué la pistola del cinturón, dispuesto a pelear, pero eran demasiadas. Incluso si el arma resultaba efectiva, no tenía munición suficiente para matarlas a todas. Se había acabado. Buscando una salida rápida, me recosté de nuevo, tomando aire por última vez antes de abandonar nuestro mundo. No había forma de que permitiera que me atraparan con vida. Apoyé el metal frío contra mi sien, conteniendo la respiración mientras obtenía una última mirada del mundo. El suelo bajo mí tembló una vez más, abriéndose en varias grietas. Me deslicé dentro de una de ellas, casi perdiendo el agarre de la pistola. Entonces, el temblor cesó y el mundo quedó en silencio. Sin más distracciones, afirmé bien el arma y la apunté de nuevo a mi cabeza, mirando al cielo por última vez. Las estrellas y la luna brillaban intensamente sobre nosotros, proyectando una luz tenue sobre el bosque. Me preparé para apretar el gatillo, a solo un instante de la muerte, cuando lo comprendí. El cielo era normal. Miré a mi alrededor y solo encontré un bosque vacío. Las criaturas habían desaparecido, borradas del mundo pese a la ausencia de la luz del día. La cueva se había derrumbado, cortando el vínculo entre nuestro mundo y el suyo. Estábamos a salvo. Lo logramos. Jadeé, arrojando lejos el arma que había estado a un segundo de acabar con mi vida. Roger, lo logramos. Mis palabras se apagaron cuando vi su cuerpo. Había sucumbido a sus heridas en el mismo instante en que las criaturas murieron. Sin poderes antinaturales que lo mantuvieran con vida, había partido de nuestro mundo junto a los monstruos de la noche. Derrick yacía a su lado, aún inconsciente, pero respirando. Revisé mis propias heridas, que habían comenzado a sangrar con fuerza. Con la adrenalina abandonando mi cuerpo, sentí como caía en otro sueño forzado. Demasiado débil y agotado para resistirme, perdí el conocimiento mientras el mundo se oscurecía ante mis ojos. Pasó una semana antes de que despertara en el hospital del pueblo. Las heridas que había sufrido eran un poco peores de lo que había anticipado, lo suficiente como para dejarme en coma. De no haber sido por los equipos de rescate que investigaban la explosión, nunca nos habrían encontrado. Derrick había despertado unos días antes. Había sufrido una hemorragia cerebral leve, pero no tendría daños permanentes. Gracias a la valentía de sus padres, viviría para ver un nuevo día. Debido a mi cercanía con la instalación subterránea desconocida, fui interrogado tanto por la policía local como por agentes estatales. Hice lo posible por explicar la secuencia de eventos, aunque yo mismo estaba ahogado en preguntas. Al final, no había nada que pudieran investigar, ya que todas las pruebas yacían enterradas bajo los escombros, manteniendo horrores más allá de nuestra comprensión colectiva a raya. Solo rezo para que sea suficiente para mantenernos a salvo el próximo año. Porque si no lo es, sin duda volverán en busca de venganza.